Hola, el día de hoy vamos a abordar tres herramientas muy importantes que nos van a servir para prevenir la agresión sexual infantil, tanto con padres como con niños. En Colombia, las cifras de abuso sexual infantil lamentablemente se ven aumentadas año tras año, lo que hace que sea necesario que se fortalezcan esos procesos de prevención, que se pueda socializar a los padres cuáles son esos mecanismos que ellos le pueden enseñar a sus hijos para que de una u otra forma ellos tengan alguna herramienta para decir no, protegerse y que podamos evitar que esas situaciones de abuso se puedan perpetuar a través del tiempo. La primera herramienta, el libro de Tere y de Sebas, está dirigido básicamente a los niños. Son dos videos muy interesantes en donde un niño y una niña nos cuentan qué herramientas sus padres les han enseñado para evitar abusos frente a las peticiones de otros adultos. Entonces hace un recorrido desde lo que es su cuerpo, cuáles son sus partes privadas, por qué son privadas, porque nadie las puede tocar ni podemos tocarlas de otras personas, así no lo pidan, nos amenacen, nos ofrezcan cosas. Les enseña, muy importante, un mecanismo de defensa que los niños puedan implementar, y es rechazar este tipo de peticiones que les hagan sentir mal, que los hagan sentir incómodos, y explica detalladamente cómo lo deben hacer. Una de las principales herramientas que le presentan a los niños es saber decir no con firmeza, gritar y salir corriendo. Esto es muy importante, sobre todo cuando se trabaja con la primera infancia, incluso los niños hasta los 12 años más o menos, porque están adquiriendo esa conciencia de qué es la sexualidad, qué es lo que está pasando en estas situaciones, cómo se sienten con ellos mismos y qué cosas no se deben permitir. Es muy interesante que este video se pueda ver, visualizar con los niños, es lo ideal, y es una herramienta muy importante porque es cercana a ellos. La segunda herramienta es un cortometraje de aproximadamente 13 minutos que se llama Elefantes sobre telarañas. Este es un cortometraje que se utiliza mucho para concientizar o concienciar a los padres acerca de el perfil del agresor y la cercanía que el agresor puede tener con el niño o la niña. Básicamente, en este cortometraje se narra la historia de una niña que en su cumpleaños, en el cumpleaños de su padre, le ha hecho como regalo una carta, y ella empieza a narrar situaciones en las que para ella su padre es un héroe y le ayuda, pero el trasfondo de esta situación es que realmente el padre abusa de la niña. Entonces ella hace su narración en el cortometraje y se empieza a mostrar cómo inician estas acciones abusivas y cómo a medida que el tiempo pasa se va agravando la situación. Cada vez van siendo más de acceso las situaciones de abuso por parte de su padre, y es súper importante porque permite ver que el agresor no es, como muchos piensan, una persona extraña que está afuera, sino que en el 86% de los casos es alguien cercano, como el padre, el tío, el abuelo, los primos o amigos muy allegados. Entonces es una buena herramienta para poder explicarle a los padres de familia cuál es el perfil del agresor y cómo podríamos generar factores protectores para los niños frente a personas extrañas, incluso cercanas, que puedan ponerlos en riesgo. La siguiente herramienta es la guía para la prevención de situaciones de abuso sexual en la niñez y en la adolescencia, de la ONG Internacional Aldeas Infantiles. Esta herramienta es una especie de manual práctico donde se explica a los padres desde el desarrollo biológico de los niños todo el tema que tiene que ver con su sexualidad, la etapa exploratoria, qué cosas podríamos considerar normales en su etapa de desarrollo y cuáles no.
hace un recorrido por la explicación de cuáles son los tipos de abuso que se pueden presentar, como el abuso propio, el abuso impropio, el abuso por acceso. También aborda un poco el perfil del agresor. Explica también cuáles pueden ser esos factores de riesgo predisponentes dentro de un hogar, dentro de una familia, para que pueda ocurrir un abuso o para que los niños sean más vulnerables a estas agresiones, sobre todo si hay situaciones de normalización que a veces tienen que ver también con la cultura, con las creencias, con las prácticas que tienen algunas familias, con la falta de dimensionar los riesgos al que los niños pueden estar expuestos cuando los padres los dejan al cuidado de personas que creen cercanas, incluso de sus parejas. También muestra cuáles son esos factores específicos e inespecíficos de una situación de una posible agresión sexual. Entonces, empiezan explicándole a los padres qué nos puede llevar a identificar si un niño ha sido víctima de una situación de abuso de cualquier índole respecto a los cambios en su comportamiento, las señales físicas, su emocionalidad, el cambio en su comportamiento en la escuela, en su rendimiento académico. Finalmente, le explica a los padres qué hacer si se descubre que esto le ha ocurrido a sus hijos, cuáles son las rutas de atención, cómo se debe prestar apoyo al niño o a la niña que ha sido víctima de esta situación. Hace mucho énfasis en no decir nada que pueda hacer sentir culpable al niño o a la niña. Se les explica cuáles son los mecanismos de actuación de ese agresor, como culpabilizar al niño, chantajearlo, amenazarlo, entre muchos otros. Bueno, hemos visto 3 herramientas muy útiles para abordar en general con la comunidad educativa para la prevención en la agresión sexual infantil y en la adolescencia. El primero y el básico, los videos del libro de Tere y el libro de Sebas, que son herramientas no solamente para entrenar a los niños, sino también para los padres, porque les va a permitir conocer cómo iniciar esa conversación con los niños de una forma clara, de una forma sencilla, de acuerdo a un lenguaje que ellos entiendan y pues que todo sea de acuerdo a su edad. Luego seguía el cortometraje de elefantes sobre telarañas, que es muy importante para poder abordar, empezar a abordar con los padres cómo es el actuar de un agresor, cuál es su perfil, cuáles son sus mecanismos o sus anzuelos para llegar a los niños, para empezar a entrenar a los padres también para que sigan generando esos mecanismos de protección en sus hogares frente a extraños, frente incluso a familiares que pueden representar un riesgo para los niños. Y finalmente, la guía de prevención frente a situaciones de agresión sexual con niños y adolescentes de aldeas infantiles, que es muy completa, el paso a paso explica todo el desarrollo de los niños, desde su biología hasta el tema sexual y cómo se debe abordar, cómo se debe identificar y ayudar a los niños que han sido víctimas. Entonces, estas 3 herramientas son muy útiles y son muy completas para abordar en un proceso pedagógico que nos permita dar cuenta de un impacto real frente a la prevención de la agresión sexual infantil. Lo ideal es que lo podamos implementar y lo podamos llevar a las familias para contribuir a que se sigan generando esos factores de protección frente a todos nuestros niños y niñas.